amor, bien, bien. Y así podía ir recogiendo cada una de las cosas, porque sí, en efecto, la palabra misericordia proviene de dos raíces, que viene como miser, así lo puede escribir miser, como esa palabra, que hace referencia a miseria. De hecho, vea de dónde viene la palabra misericordia, ¿va? Que viene de la palabra miser. Miser, de miseria, lo inservible, lo no visto, lo refutado, lo rechazado, lo no querido, lo no amado. Misericordia es lo que ama la miseria, porque cordia o cordis, que es la palabra original, cordis, es como de cardio, corazón. Entonces te das cuenta, misericordia nace de la palabra corazón y miseria. Por eso es misericordia. ¿Qué te quiero decir? Que la palabra misericordia es amar con el corazón lo inservible, lo rechazado, lo no amado, lo más sucio, lo no querido. Por eso es misericordia, se compone de dos palabras, que es miseria, y cordis, que es corazón. ¿Sí queda claro, amados hermanos? No quiero que me pierdas esta parte, porque no sé dónde pusieron ahí mi tablet, pero bueno, ya voy a darle así. Porque sencillamente, amados hermanos, solamente yo encuentro una persona, y es el Señor, que ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros éramos los no amados, los rechazados por el mundo, los infieles, los más sucios, los impíos, los inicuos, y no estamos pasando lista, amados hermanos, pero el Señor nos amó. Y entonces es cuando yo entendía, o sea, la misericordia es un misterio tan grande, porque aquí yo le puse al tema tomando en cuenta la misericordia de Dios, porque muchos no tomamos en cuenta lo que es misericordia, muchos lo utilizamos, pero nos da igual pisotear la misericordia. Y perdón que te lo tenga que decir, pero a veces, como niños espirituales que somos, yo me voy a incluir, nos da igual perdonar o no, nos da igual amar o no amar, nos da igual, pero porque mire qué fácil es darle a cada quien lo que nosotros creemos que se merece. Ejemplo, ¿qué le da usted a aquel que lo trata mal? Sea honesto. ¿Qué le da usted a aquel que lo trata mal, que le saca la lengua? ¿Qué le da a usted? ¿Qué recibe de usted alguien que habla mal de usted? Lo mismo. Porque aunque somos cristianos, no hemos dejado de ser carne. Y al ser carne nos da igual la misericordia. La misericordia la pasamos, solamente se usa en la iglesia, pero no se aplican nuestros principios de obras allá afuera. Porque incluso simplemente manejando, te hacen una señal allá en el carro y tú ahí quien se contiene, pero sigue sintiendo mal. Y entonces aquí el tema es que hablaban un poquito de la mansedumbre, porque todo esto tiene que ver, misericordia es amor, es gracia, es paz, es mansedumbre, pero la mansedumbre tiene que ver un poco más allá, es como que aquel que es más fuerte, ser dominado por uno más débil arriba de él. De hecho, Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. El león de la tribu de Judá, el más fuerte, se sometió a las leyes de la tierra. Entonces por eso es que la misericordia es un misterio, porque sencillamente te decía, ¿qué es misericordia, amados hermanos? Miseria, cordis, corazón. Amar con lo más profundo de tu corazón la miseria o lo miserable de tu hermano. ¿Quién de aquí ama la miseria de su hermano? ¿Quién de aquí ama a un pecador? Porque a veces es la misma iglesia, y no me voy a ir con los de allá afuera, porque a veces que por aparentar, lo voy a decir, qué bonito es abrazar a un borracho para que me vean que soy humilde. Qué bonito es darle de comer al que no tiene que comer para que vean que hago buenas obras. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Misericordia es no dar lo que a ti te dan. Y lo voy a aclarar. ¿Qué recibe de ti? Te decía, aquel que habla mal de ti. ¿Qué recibe de ti? El que te trata mal. ¿Qué recibe de ti? El que te ofendió. ¿Qué recibe? Porque para predicar misericordia tenemos que actuar. Y entre los hechos está que aquel que habló de ti, tú lo bendigas. Que aquel que te maldijo, tú lo bendigas. Que aquel que te ofendió, tú lo perdones. Que aquel que no te abraza, tú lo terminas abrazando. Pues la realidad es que somos misericordiosos. Porque le digo, qué fácil es darle a cada quien conforme a ti te trata. Pero de verdad, que imagínese que si Dios nos tratara como somos, ¿qué nos hubiera pasado? Por eso Él es misericordioso, ¿verdad? Y vamos a empezar. Dígale al que tiene a su lado, toma en cuenta la misericordia. Dile. Ok. Dice Romanos 12:1. Híjole, me salí.
Bueno, hay los que tienen Biblia, porque todavía existen las Biblias, ¿ve, amados hermanos? Si no, júntese con un cristiano, ahí tiene Biblia. Júntese con un cristiano que le comparta un poquito de la Biblia. Bueno, Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, fíjese, dígame amén. Dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, por eso le puse así al tema, la Biblia nos manda por enseñanza apostólica, por doctrina apostólica, a tomar en cuenta la misericordia de Dios. Ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién de aquí le gusta adorar a Dios? ¿Quién le gusta ofrecer su cuerpo como servicio agradable a Dios? Como ofrenda. ¿A quién le gusta, amados hermanos, venir a la iglesia, cantarle a Dios, alzar sus manos, levantar sus manos? ¿A quién le gusta eso? ¿Quién lo hace con pasión? Pero sabe que un principio que nos habla la Biblia es que tenemos que, para hacer todo eso, primero tenemos que ser misericordiosos. Porque dice, antes de que me adores, toma en cuenta mi misericordia. Antes de que te sacrifiques, por eso decía, misericordia quiero y no sacrificio, obediencia quiero y no sacrificio, dice la Biblia, ok. Y entonces, amados hermanos, ¿cómo es que a veces venimos a la iglesia peleados en casa, sin perdonar, pero venimos a servirle a Dios? ¿Hermanos aquí? Espero y aquí no pase, pero qué fácil es pelearme con aquel que está con mi prójimo, venir a la iglesia y servir, venir a adorar, levantar mis manos, ¿y será que Dios recibe así mi ofrenda? Lo enseña la Biblia. Ahora dice, levanten sus manos sin iras y sin contiendas. O sea, aplica la misericordia para que, porque ¿sabe qué es adorar? Adorar es la palabra proscuneo. Proscuneo significa como el perro lame la mano de su amo. Eso significa adorar, ¿sabías? Es decir, que viene Dios, te extiende su mano y por simple misericordia, no es porque tú seas bueno, ni porque te lo hayas ganado, ni porque seas el teólogo, el anciano, el pastor, ni porque prediques, nada de las obras sirve cuando no tenemos un corazón limpio. Misericordia es que así como me ofendieron, yo ya no reaccione, que cuando me den un cachetadón en una mejilla ponga la otra. ¿Quién lo hace, amados hermanos? Que de repente, como el que te está tratando mal, el que habló de ti, el que no sé, como le quieras hablar, tú puedas experimentar el perdón en automático y no te tardes. Porque diga conmigo, enojarse no es malo, pero permanecer enojado sí es pecado. ¿Perdonar es bueno o es malo, amados hermanos? Conteste sin miedo, es bueno, usted lo sabe, lo dice la Biblia, lo enseña. ¿Por qué le da miedo contestar? Porque no lo practicamos, porque aunque sabemos que es bueno, nos tardamos en perdonar y preferimos adquirir ¿sabe qué es mansedumbre también? La capacidad de recibir ofensas sin almacenar resentimiento en el corazón. ¿A quién de aquí lo ofenden y aún ya no siente nada? A veces, ya vamos 50-50. Mansedumbre lo voy a definir como la capacidad de recibir ofensas sin almacenar rencor y resentimiento. Eso es mansedumbre. Misericordia es amar lo miserable. Y la verdad es que para amar lo miserable se necesita una madurez tan grande, porque aunque nosotros digamos que amamos al que no tiene y le damos al que no tiene, cuando vamos a visitarlo, yo he visto muchos que cuando entramos a una casa, la misma miseria de la casa nos hace sentir mal a nosotros. Y es que no soportamos la miseria. ¿Quién de aquí soporta entrar a una casa con un olor nefasto? ¿Quién soporta llegar a una casa lleno de moscas, lleno de pobreza? ¿Quién soporta? Y hasta sale diciendo, me duele esto no sé, está muy pesado, ¿qué me pasa? Porque la miseria no la soportamos. Pero ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque sencillamente Cristo, en la condición de Dios, se hizo hombre para amarnos en la sociedad nosotros. La misericordia proviene de Dios, ¿verdad? Y bueno, mire, voy a seguir avanzando. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si nosotros en algún momento, amados hermanos, Dios nos pagara como nosotros nos comportamos, conforme a nuestro comportamiento, ya nos hubiera consumido. Pero ¿sabe qué nos tiene de pie? ¿Sabe qué lo hizo llegar hoy a la iglesia a usted a pesar de todo lo que pensamos, lo que hacemos y lo que hablamos? La misericordia de Dios. Porque aquí, ¿quién de aquí no peca, amados hermanos, en su pensamiento? ¿Quién no peca de obras o de palabra? Todos. Pero ¿sabe qué nos tiene aquí? ¿Sabe qué nos hizo llegar hoy a su casa? La pura misericordia.
Porque aún en nuestra miseria, decía ahí la Biblia, miserable de mí, en la condición miserable de cada uno interna de nosotros. ¿Sabe qué dijo Dios? No importa, hoy no lo he tomado en cuenta porque como misericordias son nuevas cada mañana, yo hoy te dejo entrar a la iglesia. Porque, mire, bueno, voy a ir avanzando, mire, dice aquí, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mira que el Señor es bueno, tanto que no sé quién haya pecado ayer. Creo que nada más yo, ya no me siento tan solo. Pero sabe que en la mañana el Señor me perdonó. Y aún lo que he hecho hoy en el día, y sea como sea, si el Señor nos deja abrir los ojos, mañana te va a perdonar. Porque sabes que esa es la misericordia se renueva, la misericordia la vamos a ir hablando. Mire, rápidamente, la palabra Gesed es la hebrea 26:16. Misericordia, como lo habíamos hablado, es bondad. Es piedad, son sinónimos, ¿verdad? Por los que van a seguir predicando, bondad, piedad, amor, bondad, favor, fidelidad, gracia, misericordia, piedad. También hay otra versión que dice compasión, ¿verdad? Que ya pasó el de la compasión. Pero miren, rápidamente, Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. O sea que la misericordia camina, diga conmigo, camina. Muchos vemos las cosas como si fueran sentimientos. La misericordia no es un sentimiento, es una forma de vida, ¿verdad? Lo que es un sentimiento lo vamos a decir la piedad. Cuando alguien tiene piedad es porque sintió un sentimiento de perdonar, como que por lástima, lo voy a decir, a alguien más. Le tuve piedad, lo tenía en mis manos y le tuve piedad, porque es un sentimiento que nació. Pero la misericordia va más allá. La misericordia no es un sentimiento, la misericordia son acciones que nos hace amar aún lo que no tiene valor. ¿Quién de aquí aún cree que se puede salvar lo inmundo? ¿Quién de aquí aún cree que se puede salvar aquello por lo que nadie da un peso? Y esa es la misericordia. La misericordia es tener fe que aquel joven o mujer que se encuentra entre las drogas perdido va a llegar a la casa del Señor. Misericordia es creer que aquel que ahorita no puede predicar, que aquel que vemos que entra a la iglesia y sale, algún día va a ser el gran pastor de una iglesia. Eso es misericordia, es apostarle a aquello que no le ves ahorita ni pies ni cabeza, que después pueda gobernar una casa. Misericordia es estar en un lugar por fe en algún momento. Pero mira, dice, ciertamente y viene la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Rápidamente, misericordia es la disposición, mire, esa es la definición, a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y aquí quiere decir que entonces la misericordia no va a ser para ti. La misericordia es para el prójimo. Por eso los mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo similar, a tu prójimo como a ti mismo. El tema es, amados hermanos, que cuando yo no tengo amor, ¿qué voy a dar? Porque mire que aquí dice que compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, impulsando a actuar para aliviarlos. Ejemplo, el perdón, amados hermanos. ¿El perdón es voluntario o es obligatorio? Es voluntario. ¿Sabe por qué lo dejó Dios así? Porque si nos obligara a hacerlo, ya nos hubiera consumido. Porque en el pleno 2026, ¿quién de aquí lo ofenden y en automático perdona? Porque si fuera obligatorio, en automático seríamos consumidos. Por eso dice la misericordia. Dice, abarca la compasión, la amabilidad, la generosidad y el perdón, guiando el actuar humano hacia el prójimo. Ahora, es lo que le decía, el término proviene del latín misericordia, formando por misere, que es miseria, necedad, cordis, corazón, significa literalmente tener el corazón hacia la miseria del otro. Y entonces entramos a esta parte que está en 1 Timoteo 3:14, donde aquí se encuentra el misterio de la misericordia, de la piedad o de la compasión, como usted lo quiera ver, que está en la Biblia. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Este es Pablo hablándole a Timoteo, dándole consejo. Recuerde que antes no había WhatsApp, no había Facebook. Él quería hablarle a alguien, le escribía una carta, la mandaba y tardaba en llegar. Por eso dice, te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio ¿de qué? De la piedad, de la misericordia o de la compasión. Y fíjense cuál es el misterio de la misericordia: que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Fíjese que el misterio de la misericordia, de la piedad, de la compasión, como le quiera usted ver, porque todos son sinónimos, lo más grande que pudo haber es que Dios, siendo el más grande de los grandes, se compactara de tal manera que cupieran un cuerpo humano. En la misericordia lo podemos ver como que lo grande, lo más grande, lo sobrenatural y lo más poderoso se haga pequeño. Entonces la misericordia está vinculada a la humildad, a la humillación y a la degradación de todos nosotros. La misericordia va en contra de la altivez, pero la verdad es que aquí, bueno, aquí no, ¿verdad? En otros lugares allá por Marte, ¿a quién le molesta que no le hablen por su título? ¿Qué le pasa? Me dijiste Juanito y yo soy el líder de los jóvenes. Lo hablo por mí. ¿A quién le gusta hacerse pequeño para que otro se haga grande? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me vas a dar el lugar de hasta atrás si yo soy el que aquí tiene una autoridad, un cargo? ¿Quién de aquí le gusta hacerse pequeño por el otro? O ahora voy a ir más allá. ¿Quién de aquí le gusta quitar o dejar su lugar para que el otro florezca? Porque la lógica del humano es a veces utilizar a las personas como escalón para crecer. Pero la realidad de la Biblia es que dijo aquel: les conviene que yo me vaya, porque el que viene atrás de mí es mayor y hará el doble. ¿Quién de aquí estaría dispuesto a dejar su cargo o su título porque el área en la que usted está crezca y florezca en manos de otro? Y es que el misterio es grande, porque Cristo abandonó los lugares celestiales, el trono, despojándose de toda su salud, el oro y la plata, dejando todos sus lugares de comodidad para someterse a la voluntad de las leyes de la tierra. Imagínate vivir todos los días pudiendo ordenar a legiones angelicales que vinieran por ti antes de un latigazo y evitarlo. ¿Sabes cómo se llama? Amor y misericordia. Porque mira que sencillamente yo me imagino a Cristo siendo aquel que nos dice la Biblia que no tenían dónde recostar su cabeza, que sencillamente él recordando un poco de cómo diario le adoraban, le proscuneaban, decía que solamente le extendía la mano. Es que te lo quiero trasladar, le extendían la mano y los ángeles, yo me imagino que vienen, se repegan solamente para poder tener una impregnación de su esencia. La verdadera adoración es que como que Dios extiende su mano en la parte de la alabanza y la adoración, y tú vienes y ¿quién de aquí tiene animalitos? Bueno, perros. Cuando llegas a tu casa, ¿qué hace tu mascota? Te recibe, se alegra, te hace un culto, un ritual, y se empieza a impregnar de tu aroma, porque sabe que te vas a mover en algún momento y sencillamente se quiere quedar con un poco de ti. La adoración es algo similar. Cuando Dios extiende la mano de misericordia y nosotros nos impregnamos limpiando nuestra sociedad en su mano poderosa. Entonces quiero que vayas viendo que la misericordia engloba muchas cosas, donde sencillamente voy a ir entrando. Este solamente es como que introducción. Mire, a este quería llegar. Salmo 5:7 dice, y aquí quiero que si no me ha puesto atención, me ponga atención en este, por favor, porque mire, venir a la casa de Dios, aunque parece que es gratis, tiene un precio. Venir a la casa de Dios, aunque muchos lo hacemos por ritual, por culto, por costumbre, como no tengo otro lugar a donde ir, llego a la casa de Dios. Porque si no llego a la casa de Dios, me van a quitar de mi privilegio, voy a dejar de tener el título o me van a quitar del servicio. Pero ¿sabe qué nos hace venir a la casa de Dios? La misericordia. Dice Salmo 5:7, mas yo entraré en tu casa por la abundancia de tu misericordia. Fíjate bien lo que está diciendo el salmista. Yo cada que llego a tu casa no es por otra cosa, sino por pura misericordia. Mire, que a mí me gusta recordar en todo momento cuando Dios en el Antiguo Testamento, los hombres como usted y como yo siendo gentiles, es más, no podíamos estar parados en un altar sin venir de una tribu que era la tribu de Leví. Nosotros, hermano,
A veces menospreciamos la misericordia con el simple hecho de no venir a un culto porque sabemos que el domingo podemos llegar. Y es que sencillamente yo quiero que veas que en otros países no hay misericordia, tanto que para hacerle un culto a Dios se tienen que traficar las Biblias como si fueran metanfetaminas. Se tiene que esconder la palabra, y aunque la Biblia dice que la luz no se puede opacar, sencillamente se tienen que traficar Biblias, hacer cultos rodantes, se suben a un carro, pasan por 4, van cantando, alabando y se vuelven a estacionar. Porque el hecho de lo que tú y yo a veces menospreciamos en la misericordia de Dios de venir a una iglesia, vea cuántas sillas vacías de repente llega a ver una iglesia y duele en el corazón porque pisoteamos la misericordia de Dios. Porque llegamos a una casa. ¿Sabe por qué estamos hoy levantando nuestras manos? Porque hemos sido libres nosotros, y por la pura misericordia de Dios hoy estamos aquí ocupando un lugar, y te regocijaste y alabaste, pero alguien ya pagó un precio, que es el misterio. ¿Y sabes cuánto en China, en Asia, en muchos países son decapitados los pastores? Y a veces tú te conformas con decir: hoy estoy cansado, hoy me enfermé, hoy no sé. Digo, no me estoy burlando, cada quien sabe su nivel de prioridad. Pero la Biblia me enseña que busques el reino de Dios y su justicia, y el dinero, el trabajo, la salud, todo va a venir por añadidura. Pero el tema es que a veces aquí me llama la atención que el salmista dice: yo entraré en tu casa. Cada que vengo a la iglesia no es por otra cosa, sino por tu misericordia, porque tú me has hecho abundar en misericordia. Y le decía, a mí me gusta recordar cómo de repente, amados hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿sabe quién podía ministrar en los altares? Leví y sus hijos. Los demás estábamos descalificados. ¿Sabe? Me gusta recordar cómo ciertos hombres exclusivos solamente podían ministrar en la presencia de Dios. Y ahora, ¿sabe qué? Con que tengas una intención, y aunque seas imperfecto, Dios te toma, te sube y te dice: yo no quiero perfección, yo quiero a alguien imperfecto, y yo te voy a hacer perfecto, solamente quiero que tengas disposición. Esa es misericordia. Pero mira, algo que más me gusta recordar es como las mujeres, amadas hermanas, y me voy a meter poquito con ustedes, no calificaban para entrar en la iglesia, especialmente de Corinto. De hecho, dice la Biblia que las mujeres callen en la congregación, y que si tienen dudas vayan a su casa y pregunten. ¿Usted sabe la historia? ¿Y sabe qué hoy hizo la misericordia? Que hoy hasta las mujeres nos estén predicando y nos estén enseñando y nos estén pastoreando, y la misericordia ha hecho que los hijos, las hijas de Dios, con la pura intención. ¿Sabe qué es misericordia? Me gusta recordar cómo sin santidad nadie tenía acceso a Dios. Me gusta recordar cómo un sacerdote tenía que alarse un cordón para entrar al lugar santísimo, y probablemente caía muerto. Y si ya no sonaba la campanita, el tilín, tilín, tolón, tolón, es porque ya había caído muerto. Y tenían que arrastrarlo por una cortina de 10 centímetros que no se movía no tenía empate, para sacar el cadáver. Me gusta, pero ¿sabe qué hizo la misericordia? La misericordia nos dio acceso, aun siendo inmundos y pecadores, a cada uno de nosotros nos dio acceso a altares y lugares de generosidad de parte de Dios por la pura bondad. La misericordia nos dio el acceso a este lugar que a veces menospreciamos. Y es que la misericordia a veces es tan grande, amados hermanos, que hablamos sencillamente como si fueran papas con chile, no sé, como si se nos imaginara cualquier cosa. Pero de repente la misericordia es lo que te hizo llegar a la casa de Dios. ¿Sabes? Que me gusta recordar también cómo yo hoy, pudiendo estar tal vez en un hospital que el Señor reprenda, en una cárcel, en un anexo, pudiendo estar en un lugar de tormento, hoy el Señor decidió por su pura gracia y misericordia que hoy me tocara predicar y a usted les tocara escuchar la palabra de Dios. Cuando otros allá están parados en el frío escuchando cómo a su paciente le dan noticias, esperando bajo la lluvia si les llevan una torta, un café. Hay quien está esperando una noticia, quien está esperando una llamada de vida o muerte. Pero por la pura misericordia de Dios, hoy usted y yo estamos disfrutando de un lugar, de un manjar de la promesa del Señor en esta casa. Dale fuerte las palmas al Espíritu Santo. Y eso es la misericordia. La misericordia es cambiarte el lugar que nos tocaba. A usted y yo nos tocaba una cruz, y la misericordia dijo: no, yo voy y pago, y a ti solamente te va a tocar. Pero ¿cuántas veces? A veces nada más nos pellizcamos una uña y ya no quieres venir a la iglesia. Ay, mi dedo, ya nos sacan la lengua, ya no queremos servir en el altar. Tenemos un problema, y de verdad, yo a veces me pongo a decir: de verdad, pisoteamos la misericordia, porque te estoy diciendo que la misericordia nos dio el acceso a este lugar. Y por eso el salmista decía: mas yo entraré en tu casa. ¿Sabe por qué? Por una sola cosa: por la abundancia
de tu misericordia. Y no nada más voy a entrar a ver qué hace el hermano, a ver quién predica, a ver si el de la alabanza se equivoca o no. ¿Sabe qué vengo? Dice, a adorar con temor o reverencia a tu santo templo. ¿A qué ha venido hoy? Usted no ha venido más que a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Altísimo, Todopoderoso. A eso usted viene a la iglesia. Pero ¿sabe qué le da acceso a todos esos deleites? Que cuando vienes mal, cuando vienes rengueando espiritualmente, cuando acabas de pecar, aún el Señor nada lo toma en cuenta y te dice, ten acceso, hijo mío, por la misericordia. Hija mía, ten acceso a una plataforma y vas a llegar a muchos más. Y voy a utilizar tu boca para hablarle a multitudes. ¿Sabe que en la iglesia antigua no se podía hacer? Y hoy cuántos jóvenes y mujeres y ancianos menospreciando la misericordia diciendo, ay, es que a mí, pues si me ponen, pues yo hablaré y diré y no sé qué, pero ¿sabes algo? El Señor te va a preparar grandes cosas. ¿Sabes por qué? Porque no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien ha tenido misericordia. No es porque tú te lo hayas ganado, ni porque sencillamente tengas una preparación. Es porque Él te ama y porque Él ha tenido bien elegirte a ti entre 7,000 mejores que tú y hoy tenerte en este lugar. Somos privilegiados porque tal vez te decía, en vez de estar hoy en este lugar, podíamos estar en cualquier lugar del mundo padeciendo. Pero ¿sabes qué? El Señor hasta aquí nos ha ayudado y nos ha dicho, por mi misericordia, por mi gracia y por mi amor, hoy estarás en mi templo. ¿Sabe qué es lo que hacía David? ¿Sabe qué es? Es que yo me imagino mucho en la Biblia, que es que todo un pueblo de millares y millares solamente se imaginara lo que había detrás de cortinas, porque eso era la Biblia. Dice que tenían acceso a ver la columna de nube y fuego. Pero ¿qué pasaba en el tabernáculo? Yo me imagino que todos se imaginaban. ¿Te imaginas que te dijeran, existe la buena semilla, se predica la buena palabra, está la presencia de Dios, hay liberaciones y sanidades, pero te digan de la puerta para afuera porque si te metes te puedes morir? ¿Te imaginas eso? Y hoy en la condición que tú hayas venido, ya el Señor no te deja imaginar lo que pasa adentro. Ahora lo vives, lo sientes, vienes mal, el Señor te abraza, vienes destruido, te restaura, vienes con calamidades y enfermedades y aquí te sana. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Ya no te imaginas nada, hoy lo vives y lo palpas cada uno de nosotros y aún sin calificar, el Señor es aquel que nos ha dado por su propia misericordia cada habilidad a nosotros. ¿Sabes que todo lo que tienes es por la pura misericordia? Porque pudiéndoselo el Señor a dar a muchos, el Señor te lo ha dado a ti y te ha dado sobreabundancia, salud, paz, bienestar, propiedades, carros, casas, todo el que el Señor te dio por pura misericordia. Eso es misericordia. Mira, Salmos 27:4, pues el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Y a Romanos 9 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabes que esta parte a mí me llama mucho la atención? Porque incluso los dones que tenemos, amados hermanos, no son nuestros. Y aunque a veces de verdad alardeamos, y perdón por la palabra de decir, es que yo esto, yo el otro, yo aquello, ¿sabe que no somos nosotros? Es que alguien nos vio. Y aún en la imperfección decidió dotarte, porque mire, ¿sabe qué es dones? Dones o dogmas son regalos, son carismas. ¿Y sabe para qué lo hizo el Señor? A mí no me gusta mucho hablar de esto, pero yo lo veo así. Es una pensada, no es doctrina. ¿Qué es? Sencillamente que a veces somos tan feos internamente, lo voy a decir así, que el Señor nos tuvo que dar adornos para que cuando los demás nos vean no se espanten de nuestro íntimo, amados hermanos. Porque de verdad que en nuestras casas, muchas veces en las casas, somos de una manera, ¿por qué en la casa explotamos? ¿Por qué en la casa gritamos? ¿Por qué en la casa peleamos sin decir? ¿Por qué en la casa hasta eructamos en medio de la mesa? Y aquí cuando estás comiendo te sientas muy propo, te sientas, casi te faltan cubiertos. Pero en realidad sí somos en la casa. ¿Sabe? Porque en la casa, como nos da igual, como ya tenemos confianza, pero algo que pasa es que somos tan raros, decirlo así de esa manera, que muchas veces en la intimidad nos da igual que nos vean nuestra desnudez, nos da igual que nos vean nuestras imperfecciones, nos da igual y el Señor viene y te adorna para que la iglesia te vea bien, como parte de su reinado, de su sacerdocio santo. Pero la realidad es que cuando el Señor, pues si la gente nos mirara como somos, y lo voy a decir sin temor a nada, si viera tu mal carácter y el mío, si viera tu mala impulsividad y la mía, te aseguro que a nadie nos ponen a predicar.
Te aseguro que nadie tendría, pero ¿sabe qué? ¿Por qué predicamos? ¿Sabe por qué seguimos sirviendo? ¿Sabe por qué seguimos teniendo acceso? Por pura misericordia. Porque en nuestras miserias el Señor ha elegido un lugar para cada uno de nosotros y salir expectantes a aportar y edificar una iglesia si a veces nuestra vida está un poco destruida. Y entonces eso es misericordia, vea. Mire, Génesis 7:7 dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Mire que una de las cosas que me llamaba la atención es cómo en algún momento, usted sabe la historia, usted sabe mucha Biblia, usted sabe la historia del Noé, que de repente, de hecho estamos en los días como de Noé, dice la Biblia, que por a causa del pecado y la maldad de los hombres, el Señor dice: voy a destruir esta ciudad, voy a destruir esta tierra con agua, voy a inundar todo. Pero ¿sabe qué? Le aplica la misericordia a Noé y le dice, la Biblia describe a Noé como un hombre justo, como un hombre recto delante de Dios, pero no dice lo mismo de su familia. Eso lo voy a aclarar. Y hay que leer la Biblia con pincitas. Qué bienaventurado eres de que tú y tu casa le sirvan a Dios. Pero a veces se nos olvida. Porque mira, yo te traigo la historia de Noé, como Noé, a punto de ser destruida la tierra, Dios le da un plan de salvación. Diga conmigo: salvación. Porque ¿sabe qué nos lleva la misericordia? Nos lleva a la pura salvación. Si te das cuenta, la misericordia de Dios trajo a Cristo para salvación. La misericordia de Dios metió a Noé en una arca. La misericordia de Dios le reveló a un Abraham la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y por la misericordia, la mano de Dios sacó a Lot y a su familia cuando Lot se había aferrado a quedar en esa ciudad. ¿Te das cuenta que la misericordia no nada más es para perdonar, sino sencillamente la misericordia viene a salvar tu casa y la mía? Y mira que te voy a decir la situación de Noé. Es que de repente Noé, antes de entrar al arca, te digo que dice la Biblia que era un recto y justo delante de los ojos de Dios, pero de su mujer no dice lo mismo, de sus hijos y de sus nueras no dice lo mismo. Pero ¿sabes algo que pasó en esta casa? Que tal vez la estatura de Noé en lo espiritual, lo voy a hablar así, no era igual, y eso pasa en muchas casas y todos lo sabemos. Hay quien Dios le ha repartido más comunión, más espiritualidad, más dones. Pero ¿sabes qué? No nada más salvó a Noé, salvó a toda su casa. Salvó al hijo que no se quería conectar a la oración, salvó al hijo que no estaba ni dentro de la iglesia, me imagino yo. Y entonces, ¿sabes qué te vengo a decir? Que la misericordia apela a toda tu casa. Contigo que hayas creído y que seas recto y justo delante de los ojos de Dios, aún tu hijo que está allá afuera, aún tu hija que está de rebelde, aún aquel que se encuentra en los vicios, atrapado en el mundo, aquel que cuando de repente llega a la iglesia y no, sencillamente por la pura misericordia de Dios, el Señor va a rescatar tu casa y a los tuyos y a tus hijos. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia. Por eso dile al que tienes a tu lado: ya no te preocupes. ¿Sabes qué pasa? Que la misericordia, así como salvó a Noé y a toda su casa, ahora viene a rescatar tu casa y a los tuyos. Y entonces la misericordia es que como alguien ama la miseria de los demás, así por eso ya cuando tu hijo o tu hija venga a la iglesia, ya no te pongas a ver, uy, este ni alaba, uy, este de repente viene, de repente ya no, está jugando con Dios, está burlando. Tal vez sí, pero tú no lo ates, sino que aplícale mejor la misericordia y dile: hoy te veo hacer esto, pero mañana te veré predicando, te veré alabando, te veré adorando a Dios, porque eso es misericordia. Yo te vengo a demostrar cómo Dios veía a Noé como un hombre justo y recto, pero de repente salvó no solamente a Noé, sino a toda su casa. Porque hay que conocer un poquito la historia, cómo sus hijos en su comportamiento. Tú sabes quién era Sem, Can y Jafet. Y esos hijos, sabes que cada uno tenía su condición. Aquel que veía al padre desnudo, el que lo apoyaba, y aquel que le valía todo lo que pasara en su casa, le valía chochos, dirían por ahí. Había uno que era la piedra de tropiezo de su padre y otro que le ayudaba. Era una casa común y corriente como la de Nesa 2026. Una casa similar. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Yo no te voy a rescatar por quien eres, porque como yo soy misericordioso, vengo a rescatar al padre, a la esposa, a los hijos y aún a las nueras. Aún y cuando estén alejados, yo vengo a profetizar desde este altar que es vivo, que toda tu casa y la mía van a ser salvas porque se ha encontrado un justo en ese lugar. Este es el tiempo, amados hermanos, que el Señor estará aplicando la misericordia. Se vive y se palpa de tal forma que aún lo más perdido, lo más miserable, lo más recóndito, aislado y rechazado, el Señor hoy lo viene a rescatar. Por la misericordia de Dios no se ha olvidado. Tal vez tú ya perdiste las esperanzas, pero ¿sabes?
por la misericordia, por la misericordia. Y por la misericordia tu marido llegará a este lugar, tu esposa llegará a este lugar, tus hijos se arrodillarán en este altar y tú lo verás. Tal vez tú has perdido la esperanza, pero sabes que Dios está en el asunto, ¿verdad? Y Dios no metió solamente uno, metió muchos al arca. Mira, Salmos 41:4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Miren, me llama la atención porque te hablaba que yo me puse a imaginar David. Dije, David se aventaba unos disparates, amado hermano, como que a mí no se me hubieran ocurrido. ¿Por qué? Porque ¿quién en su sano juicio después de pecar dice: Señor, sáname? ¿Alguien de aquí ha pecado así grandemente de una vergüenza? Yo, ¿va? Ahora, ¿alguien cuando acaba de pecar en una vergüenza y más si lo descubrieron? Lo último que pide es sanidad. Lo que pide, ¿sabe qué es? Bueno, pide perdón, pero pide ayuda, pero pide que no me vean, que no me descubran. Anda ansioso, pero lo último que a alguien se le ocurre pedir es sanidad. ¿Y sabe qué le dice el salmista a Dios? Acabo de pecar. He pecado contra ti, como aquel dijo pródigo, y el cielo, y lo pide, me llama la que le pide. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, pero le dice: sana mi alma. Porque mi alma es perversa, es enferma, pero yo sé que tu misericordia hoy me puede dar lo que no merezco. Porque eso es misericordia. Le decía hace rato, David entendía también la misericordia, que simplemente decía: yo puedo por la misericordia recibir lo que no me merezco. Y entonces aquí es como un tema muy radical esto, porque sencillamente ahí viene la respuesta del por qué, aun cuando has pecado y pecado y pecado y pecado, y aunque no estoy aprobando el pecado tras pecado, porque ya hemos hablado de un verdadero arrepentimiento, apelar a la misericordia es saber que Dios te va a seguir esperando con los brazos abiertos en su casa, aun y cuando no seas merecedor de esa parte, ¿va? Mira, Salmos 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío. Fíjese bien, ¿quién es un impío? Aquel que sabe que creyó y ahora practica el pecado como si fuera cualquier persona que no haya conocido de Dios. Pero mire lo que le augura según el Salmo al impío: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Mire que sabe que una cosa, que algo que sencillamente va a pasar en medio de nosotros, es que parte de la misericordia de Dios no solamente te sigue, ahora te rodea, ahora te blinda. ¿Y sabes qué pasa? Que cubre tu desnudez. La misericordia es tan privilegiada, pero dice que al impío no se la dan. ¿Sabes a quién se la dan? Al que espera en Jehová. Yo no sé qué estás esperando en Dios, pero gracias a esa esperanza de lo que no has recibido, a veces uno dice: Señor, ¿por qué no me has dado el marido que te estoy pidiendo? ¿Me voy a querer forrar Biblia, Señor? No. Señor, ¿por qué no ha venido el trabajo? Señor, ¿por qué no ha venido mi esposa al lugar? Señor, ¿por qué no has prosperado a la iglesia? Señor, ¿por qué no he podido perdonar? Señor, y puro ¿por qué y por qué? ¿Sabes que lo que te está esperando te hace rodear de misericordia? El Señor es tan sabio en su voluntad y en su gracia, que ¿sabes qué dice? Te tengo que seguir haciendo esperar. No es para darte una sorpresa tan grande, pero ¿sabes que aquello que esperas y el Señor no te ha cumplido, te rodea de misericordia? Porque si te lo cumple, dejas de pedir. Porque si te lo cumple, te apartes de Dios. Porque si ahorita te da $1,000,000, te vas a Cancún y te cambias de iglesia. Por eso no te ha dado eso que estás pidiendo. Porque si no dejas de esperar, y entonces el Señor te deja de rodear la misericordia. Aquí lo dice: si tú esperas en mí, dice el Señor, te va a rodear mi misericordia. Por eso hay tantas peticiones que no se han cumplido, amados hermanos, porque el esperar en Dios nos hace pedir misericordia. Mira, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos. Dígame amén. Amén. ¿Usted es misericordioso, hermano? Amén, aunque sea por fe. ¿Sí o no? Es que lo veo con cara de duda. Mira, ¿por qué te lo digo? Porque si usted ya dijo amén, ya se ató al altar, ¿verdad? ¿Qué es? Que usted dice: yo voy a practicar misericordia. Y si tú eres misericordioso, alcanzas misericordia. Así de sencillo. Si no eres misericordioso, no vas a alcanzar misericordia. Si no eres capaz de perdonar y no tienes resentimiento, no pidas misericordia, porque algo que no das no te pueden dar. Y entonces aquí es la idea que te decía hace rato: ¿cómo te comportas con aquel que te ha tratado mal? ¿Has sido su verdugo o has sido
aquel que lo perdonó. ¿Cómo te comportas con aquellos que en la otra iglesia te trataron mal? ¿Qué sientes por ellos? Ese es el tema, porque aquí venimos, la misericordia es para perdonar y el perdón no nada más es para otra cosa, es para sanar. Es para olvidar aún, dejar el pasado y empezar a ser una nueva criatura realmente. Porque aquí dice la Biblia, si bienaventurado eres si eres misericordioso, porque Dios vas a alcanzar misericordia. Y luego dice Romanos 12:7, no paguéis a nadie mal por mal, y aquí ya nos metemos en otro problemota. Porque entonces, ¿qué haces tú cuando alguien te hace el mal? Se defiende, dice, es que me defendí. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, amados hermanos, yo te quiero exhortar, ¿verdad? Que si tú tienes algo con alguien, de una vez lo empieces a desechar, porque si no, no puedes ser bienaventurado. ¿Cómo te llevas con tus cuñados, con tu suegra, voy a empezar a pisar callos, ¿verdad? Con tu suegra, con tu suegro, con la vecina de al lado, la de enfrente, aún la que no es cristiana, porque a veces el cristiano, le hace fúchila a todos los que no son cristianos, porque no me pegan lo malo, me pegan sus chinches, me pegan, no me puedo llevar ni menos, yo nada más con la iglesia, y llegas a la iglesia y te peleas. Entonces, aquí el tema, amados hermanos, es que a veces no son ellos, eres tú, y soy yo. Le dije que iba a pisar callos, amados. Porque si tú no arreglas lo que pasó allá, cuando llegues acá va a pasar exactamente lo mismo, pero con otra cara. Y si no te aprendes, te la va a traer en carne propia. Entonces, amado hermano, misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Dios. Entonces, dile al que tienes, ayúdame a predicar, dile, te conviene ser misericordioso. Y entonces, amado hermano, mire Mateo 18:33. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es una pregunta. Bueno, te pongo en contexto rápidamente, aunque sé que sabes Biblia. De repente viene el Señor contestando una parábola y le dicen al Señor, Señor, allá hay una señora que está pide y pide algo que no se le cumple. Rápidamente el Señor le dice, bueno, llévenla al juez. Y el Señor empieza a hacer como que hay un tribunal, que ahí está la respuesta del tribunal del cielo, ¿va? Pero aquí la pregunta que le hace Dios, el Señor a una persona, a un alguacil, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? En español mexicano es, ¿no tenías tú también que perdonarme como yo te perdoné a ti? ¿No tienes tú que perdonar al que te ofendió como Dios te ha perdonado a ti? Esa es la pregunta. Y mira, dice, y como no lo hizo, mire la sentencia, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Aquel que no perdona, aquel que no es misericordioso, y lo digo sin temor, porque lo he predicado muchas veces, hasta que pagaste todo lo que debía, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonas de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahora, el tema aquí es que cuando tú no eres misericordioso, te entregan a un verdugo, amado hermano. Porque para el cristiano de corazón, para el que ha profesado la fe del misterio de la misericordia o de la piedad, no es opción perdonar. Y te lo voy a decir cómo es. Yo no vengo a obligar a nadie a perdonar, pero si el Señor lo está diciendo, ¿cuántos aquí quieren que el Señor los perdone de todo lo que hayan hecho? Pues perdona a todos los que te hicieron. Porque incluso el Padre nuestro es, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, ten misericordia de mis ofensas, porque yo voy a perdonar todo lo que ellos me han hecho. Se dice fácil, pero al ponerlo en práctica está mal. Pero ¿sabes qué es el rencor? La falta de perdón es como que ahorita esto fuera un vaso de veneno y yo tomármelo y esperando que el que se va a morir es al que me hizo algo. Así de absurdo es la falta de perdón. De verdad, el rencor es como si yo ahorita tuviera aquí un matarratas, amado hermano, pensando que le voy a hacer daño al otro, tomándomelo yo. ¿Quién se va a morir? El que lo lleva adentro. ¿Quién lleva el rencor? ¿Quién se muere? El que tiene rencor dentro. ¿Y quién se muere? El que lo lleva adentro. Y hablo de una muerte espiritual. Y a mí lo que sí me aterra, amado hermano, es no perdonar. Y te voy a decir por qué. Porque sencillamente yo no quiero que el Señor me entregue a un verdugo, porque la sentencia de Dios
es que aquel que no tiene misericordia, aquel que no perdona, aquel que se acumula de perdón, y aunque lo prediques y yo lo predique, si no lo practicas, te entregan a un verdugo. Y ya no te tengo que explicar qué hace un verdugo. Un verdugo decapita, un verdugo te trae mal, un verdugo te pica las costillas, un verdugo no te deja dormir, un verdugo te roba la paz, un verdugo te roba el pensamiento. Por eso cuando tienes un impacto de colisión entre un hermano y otro, papá con mamá, hijo con hija, hijo con quien sea, con el pastor, con quien sea, te roba el pensamiento y todo el tiempo estás, me hizo, es tu verdugo. Y a veces, Señor, ¿por qué no se me quita? Es que como tú no perdonas, el Señor no te puede perdonar. Y te han entregado un verdugo. Por eso la falta de paz en la vida de las iglesias y de las personas es por falta de misericordia. Porque a veces qué fácil es pedir perdón, pero tú ya has perdonado. Qué fácil es pedir misericordia a Dios, pero tú ya tienes misericordia con los que tienes abajo. Si a veces no puedes perdonar ni a tu hijo, le hablas mal, ni a tu esposo con los que vives. Y dices, es que yo sé, amado hermano, que la herida se produce con los que tienes más cerca. Pero sencillamente, amado hermano, aquí te lo vuelvo a decir, lo vuelvo a leer. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos. Mira, ¿quieres hacer enojar a Dios? No perdones. ¿Quieres que el Señor se vuelva en contra tuya? No tengas misericordia. Porque si el Señor es rico en misericordias y tú eres su hijo, tú puedes tomar de esas misericordias, comértelas así como te comen las ofensas y perdonar. Pero ¿sabes? ¿Quieres que el Señor se vuelva en contra de ti? De hecho, Isaías, si alguien me lo busca, dice que el Señor se volvió su enemigo. ¿Sabes por qué? Por la falta de perdón. Pero bueno, voy a avanzar para que ya no me vea así, amado hermano. Joel 2:13 dice, rasguen su corazón. Si me ayudan con el piano porque ya se me acabó el tiempo. Y es que algo que el Señor me ha ministrado todo este tiempo, ¿verdad? Desde que, bueno, no antes de que iniciara el año, porque el perdón no solamente nace en Navidad, amados hermanos, el abrazo no solamente es cuando cambias de atmósfera de un 31 de diciembre a un 1 de enero. Eso se llama hipocresía, ¿verdad? El perdón no pasa cuando ves a alguien y le saludas como si Dios te bendiga, y por dentro los gatos se pelean en tu panza porque lo acabas de ver. Sencillamente aquí, amado hermano, el perdón es vaciar de rencores. Te decía, ¿quieres ser manso? Mansedumbre es la capacidad de soportar ofensas sin almacenar rencor y resentimiento. Que aunque te estén picando los callos, tú le sonríes y le digas, Dios te bendiga. Que aunque te saquen la lengua, le digas, bueno, el Señor tratará contigo. Pero que en ti no habite la amargura del rencor, porque el Señor no quiere amargura. Y te decía, ¿quieres hacer enojar a Dios? No perdones. Algo que el Señor hace que se enoje es la falta de perdón, y más entre hermanos. Porque dice que al que más se le, ¿cómo dice la Biblia? Que al que mucho se le ama, mucho se le ha perdonado, ¿verdad? Y a veces ahí hay tanto en la Biblia que podríamos explicar, pero sencillamente, mire, rápidamente Joel 2:13 dice, rasquen vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor está diciendo, yo quiero que rompas hoy la apariencia. Porque los vestidos significan, aunque significan cobertura, cada que alguien cambiaba de atmósfera o de dimensión, lo veo en Eliseo cuando vienen por Elías, tú sabes, en aquel torbellino, no fueron los caballos, fue el torbellino. Se llevan a Elías, y dice que Eliseo, viendo el arrebatamiento, rasgó sus vestidos y empezó a clamar, ¿verdad? Yo creo que le dio miedo, pero a final de cuentas dijo, tengo que romper lo que hasta hoy me cubría, porque quiero adquirir lo que me espera mañana. ¿Sí me estoy dando a entender? Romper las vestiduras. Por eso Joel dice, rasga tu corazón y no ya tu vestido, porque muchas veces se pide perdón de dientes para afuera. Cuando se predica el perdón, voy y te abrazo, pero llegamos a la casa y te dejo de hablar otra vez. Y entonces el Señor demandaba, dice, rompe. Ya no rompas más tus vestidos, porque solamente estás rompiendo lo superficial.
Porque cuando llego a buscar dentro de tu corazón aún veo rencor. Porque cuando llego a buscar en tu corazón y mi espíritu examina tus pensamientos, aún vienen los pensamientos de muerte, de odio, de rencor, de división en contra de tu hermano y los de tu casa. Porque cuando el Espíritu Santo viene a escudriñar el corazón, viene y encuentra amargura de algo que se quedó ahí. Y por eso la orden del Señor es: ya no quiero que abras tus vestiduras, ya no me interesa que lo hagas públicamente. Me interesa que hoy rompas tu corazón, porque en mi misericordia de mañana te quiere perdonar y te quiere encontrar en otra dimensión de crecimiento. Y me llama la atención que le dice: y conviértete a Jehová vuestro Dios. El que no perdona, no me diga que se ha convertido, amado hermano, porque la condición del Hijo fue que nos perdonó los pecados. La condición del Espíritu Santo es que nos perdona todos los días. Y la del Padre, que nos amó tanto que nos extendió misericordia para perdonar a todo el mundo. Y una condición de la conversión es la misericordia. Pero mira, dice: porque misericordioso es y clemente. Mira quién es tu papá, que se tarda para enojarse. ¿Así eres tú? ¿O primero te enojas? Y a veces le decimos y le canta: Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Y te dice: bueno, ahí te van 2, 3 piedras bien rudas para que tú las alices, tallándote con ellas. Y Señor, ya me duele. Señor, es que ya no puedo. Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza te lo mando. Y de repente empiezas ahí, pero el Señor te dice: todo esto que te está pasando es porque te quiero dar mi carácter. Y mi carácter es que yo tardo en enojarme y soy grande en misericordia y en perdón. Y también me duele, dice que se duele del castigo, ¿verdad? Ahí si alguien me ayuda, porque no lo puse completo. Y sencillamente el Señor hoy nos está diciendo a todos: rasga tu corazón y conviértete a mí. La profecía decía que nos volviéramos a Dios. Y creo que algo de lo básico, amados hermanos, es que debemos de dejar el rencor, debemos de dejar el odio, el resentimiento, la ofensa, esa herida. Ya hemos hablado aquí de las heridas. La herida produce una ofensa, pero ¿de qué te sirve tenerla abierta, amado hermano, si la vida sigue? Te ofendieron en el año de 1855 y en pleno 2026 lo sigues recordando. Te ofendieron el fin de semana, ya es miércoles. Suéltalo ya. Ya pasó. Decían cuando te caías de niño, tu papá así te está diciendo hoy: hijo, ya pasó. Alivíate, libérate, extiende misericordia. Porque el mensaje de la misericordia es un misterio tan grande, amado hermano, que se tiene que vivir. Y que un día llegamos a decir: soy misericordioso. Ya no nada más tengo compasión ni piedad por el otro, porque qué fácil es hacerle un bien a aquel que ves necesitado. Y a veces es ego, hermano, perdóneme, pero a veces es el puro ego decir: yo tengo, él no tiene, le doy. Ahí está, Señor, una palomita en la lista, me voy. Pero ¿sabe qué dice Dios? ¿Qué beneficio tiene perdonar a aquel que no te ha hecho nada? ¿Qué beneficio tiene amar a aquel que te ama? Pero ¿sabes dónde está el secreto y lo grande? La madurez en perdonar a aquel que no te ama, en amar a aquel que no te quiere, en el que está en contra de ti, extenderle tu mano, porque ese éramos tú y yo. Ya no creo llegar hasta ahí, pero está en Oseas. Y te lo voy a parafrasear rápido. Me llamaba la atención que cuando cantaban la de yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder. Dios es puro amor. Y el verdadero amor es Dios, pero ¿sabes en dónde lo pueden ver? En ti y en mí. Pero muchas veces la gente no viene a la iglesia porque nos ve nuestra conducta y lo ponemos en mal a Dios. Porque aquellos que decimos predicar a Cristo y nos ven el testimonio y dicen: no, pues para ser como ellos mejor no. Porque a veces caemos en la hipocresía. Hemos dejado en mal el testimonio de Cristo, rechazando, ¿cómo se llamaba el tema, hermanos? No, tomando en cuenta. ¿Y sabes qué es tomar en cuenta? La misericordia de Dios es escuchar y poner por obra. Eso es tomar en cuenta. Porque ¿de qué nos sirve escuchar
ser una enciclopedia, una biblioteca con patas, andar por ahí con todos, pero no poner en práctica. Con que te sepas 2 versículos, pero los pongas con obra, por eso es suficiente. Ese es testimonio. Ya si Dios te da más y regalos y almacenamiento, amén, gloria a Dios, pero practica la misericordia. Me llama la atención que en el libro de Oseas capítulo 1 Dios le ordena al profeta Oseas, que es Josué, que es salvación. Oseas significa salvación. Le dice: ve y consíguete una prostituta, una ramera, aquella que no vale nada, aquella, y cuando digo ramera no es porque vendiera ramos, hermanos, es porque usted sabe que se dedicaba ¿a qué? A vender sexo. Y entonces todo en ella era superficial. En Gomer todo era superficial. En Gomer todo era apariencia. Se veía saludable y sana, pero por dentro estaba podrida. Se veía llena de vida, pero por dentro se estaba muriendo. Caminaba como todos, pero era autómata. Solamente ella, su pensamiento era, usted sabe. Y dice que sencillamente Dios le ordena al profeta: mire, imagínese que ahorita el Señor, con tu categoría, con tu trajezazo, con tu ministeriazazo, te dijera: ve y mete a tu casa al del camellón. Extiéndele la mano, levántalo, báñalo, rasúralo, y así como esté oliendo y todo, mételo a tu casa. Eso hizo el Señor por nosotros. Pero sigue diciendo que aún no solamente le ordena ir por ella, le dice: ten hijos con ella, ten frutos. Y la segunda hija que le da se llama Lo-Ruama. Lo-Ruama. Y Ruama es misericordia o compasión. Lo-Sin. Y le dice: te voy a dar a una hija sin compasión, porque en este momento me he hecho enojar el pueblo de Israel y no voy a salvar a todas las tribus. Deja fuera 11 tribus y solamente voy a perdonar a Judá. Así dice la Biblia. ¿Sabes a quién perdona a Dios? A los que le adoramos, pero cuando levantamos manos limpias, sin iras, ni pleitos, ni contiendas. La salvación está, hay una conexión muy íntima que otro día me gustaría explicar entre la adoración y la misericordia. Porque si algo mueve de esa misericordia es la adoración, el proscuneo. Y dice que en el capítulo 1 que le da una hija sin piedad, sin compasión. Dice: porque esta va a ser la muerte para las 11 tribus, solamente voy a salvar a Judá. En el capítulo 2, amados hermanos, sencillamente ahí de Oseas lo vuelve a traicionar. Y en esa traición el Señor le dice: con misericordia ve otra vez por ella. Pero me llama bueno, no sé si me pueda salir de aquí o alguien me ayuda. En el capítulo 2, el último versículo, creo es 24 o 23. Me llama la atención 23. ¿Nos lo lee? La sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de los Ruama. En 22. 21, ¿desde aquí? Sí. En aquel tiempo yo responderé, dice Jehová. Responderé a los cielos, y ellos en aquel tiempo, y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 23. La sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Lo-Ruama, y diré a Lo-Amí: tú eres mi pueblo, y él dirá: Dios mío. ¿Ves? Bendito Israel, amado hermano, que se equivocó. Y perdón que lo diga así. Pero ¿sabes que los que calificaban sin miseria el pueblo elegido de Dios eran ellos? Y nosotros, amado hermano, en la misericordia de Dios encajamos para salvación. Y ese Oseas es Cristo, amado hermano, que nos rescató de las calles. No sé dónde andabas tú, pero nos rescató de las calles, nos rescató de un lugar y nos perdonó. Y aquí la pregunta es: ¿por qué a ti te cuesta perdonar a tu hermano después de lo que te dijo solamente? Y yo me imagino a un Job riéndose desde el cielo de lo que nos pasa y llorando por lo que nos pasa cuando él vivió una calamidad.
diciendo: ¿en serio por eso lloras? Yo me quedé sin carne y lo único que no quería me lo dejaron y era mi esposa. Y me orientaba y me aconsejaba diciendo: maldice a Dios y muérete. ¿Por eso lloras? ¿Por eso no has podido perdonar? Si el Dios de los grandes, el Dios de los dioses, entró en un hombre y antes de morir lo único que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que. ¿Sabes que hay gente que te ha ofendido en su propia ignorancia, con los ojos cegados, y tú te has herido tanto y ahora has aguantado un resentimiento? Mire, por último, Salmo 136, 23. Este es el salmo. De hecho, la palabra misericordia se escribe más de 340 veces en el puro Antiguo Testamento. Imagínense, la palabra misericordia 340 veces. Pero en donde más aparece en ese salmo, que es el Salmo 36, del 1 hasta el 26, aparece una frase que es la que todos deberíamos de hacer siempre. Pero le quise poner a partir de este momento donde dice: al que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Mira, ¿sabes quién se acuerda de ti cuando estás débil? Dios. ¿Y sabes qué contestaban ellos? Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Fíjese bien, no te han matado. ¿Sabes por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que da aliento a todo ser viviente. ¿Sabes por qué sigues de pie? Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes por qué no has muerto, amado hermano y hermana? Porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes por qué tu hijo sigue con vida a pesar de lo que vivió? Porque para siempre es su misericordia. No son ni tus oraciones, amado hermano. ¿Sabes qué es? La misericordia de Dios. ¿Sabes por qué sigues de pie en esta iglesia? Porque para siempre es su misericordia. Entonces, amado hermano, tú no puedes vivir con rencores. Querías hablar de mansedumbre. Mansedumbre, te lo dije otra vez, es la capacidad de recibir denuncias, acosos, ofensas, como lo quieras ver, sin almacenar resentimiento en tu corazón. Dijo Cristo: aprendan de mí, porque soy manso y humilde del corazón. Dice Dios: ya no rasgues más tus vestidos, ya no pidas más perdón en público. ¿De qué te sirve si aún lo llevas por dentro? Y el Señor hoy está ordenando: rasga tu corazón. Porque cuando yo lo examiné, por medio de mi espíritu, lo que encontré fue amargura, fue rencor y un resentimiento de una infidelidad. Fue el rencor y el resentimiento de algo que te dijeron de la boca de una persona que tú amabas. Es lo que encuentra el Señor. Pero hoy hay una oportunidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y aunque ahorita no es de mañana, el Señor no tiene tiempo. Y entonces esta noche es una noche muy buena para aquellos valientes, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o violentos lo arrebatan. Es una buena noche para rasgar nuestros corazones y que de una vez sueltes todo lo que te hicieron en otro lugar, otra iglesia, en otra casa, en otro matrimonio, lo que te hicieron el día de ayer, pasado, antier, cuando eras niño o niña, que sueltes todo ese resentimiento. Porque sabes que la misericordia de Dios es tan grande, amados hermanos, que nos ha mantenido de pie. Y entonces misericordia también se traduce como amar sin excepción. Cuando Cristo nos amó, nosotros no lo aceptamos, Él nos aceptó a nosotros. Él nos escogió primero por puro amor. Y te decía, no quieres ser entregado al verdugo, perdona. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Nuevo Testamento, la ley del Hijo. Porque tendríamos que hablar de la ley del Hijo. Porque así como existe la ley de Moisés, existe la ley del Hijo y ahora la ley del Espíritu Santo. Pero uno de los mandamientos del Hijo es: perdona. Él lo vivió en carne propia, se sintetizó en un pequeño cuerpo. Y que cada día podía él decidir. Él vio cómo Elías se lo llevaron, vio cómo Enoc caminó. Y él podía abrir su boca y decir: llévame, Señor, y demos otro tiempo. Pero ¿sabes qué decidió decir? Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y en su ignorancia me han ofendido. ¿Y cuántos de aquí tenemos la capacidad de perdonar, pero no lo hemos hecho? Hoy el Señor te extiende un tiempo. Póngase de pie.
Porque mira, yo entiendo algo, con mucha facilidad le damos al otro lo que nos ha hecho, pero la Biblia dice: no pagues mal por mal, ten misericordia. ¿Sabe que yo me imagino a Dios como en algún momento me ha pasado que he tenido que reprender o castigar o decirle algo a Cabot, que es el más pequeño de mi casa? Y de repente lo correteo para alcanzarlo porque se me echa a correr. Y cuando me volteo a ver, veo su cara y en vez de darme enojo me da felicidad. Y termino riéndome, y aquel que se merecía una nalgada lo termino cargando. Me imagino así a Dios como papá muchas veces, que de repente, cuando merecías un castigo de Él, te volteó a ver tu cara y dijo: otra oportunidad. Y eso no es maleducar, se llama misericordia. Y muchas veces, amado hermano, tenemos que revisar nuestro corazón todos los días. Para mí siempre son como una auditoría de decir: ¿qué he hecho hasta aquí? ¿Qué hay dentro de mí que me impide acercarme a Dios? ¿Verdad? Y entonces, algo que me ministraba el Señor desde hace un buen tiempo, y me dijo: ya deja de hablar tanto y empieza a hacer. Fíjese cómo es tan doloroso eso para mí, pero así me lo dijo: ya deja de hablar tanto y empieza a actuar. Y así es la misericordia: dejar de hablar tanto del perdón y de predicarle tú a los demás que es bueno perdonar, y tú empiezas a perdonar. Porque muchas veces te decía, el problema no son los otros, eres tú. Y tienes que buscar en tu corazón y revisar cuál es esa herida del pasado que se convirtió en rencor que almacenaste. Pero hoy tienes que decidir perdonar. Perdonar a tu papá, perdonar a mamá, perdonar a tus hermanos, perdonar al otro pastor, a la otra iglesia, perdonar a aquellos que te dañaron y empezar a bendecir aunque no se lo merezcan. Pero ¿quiénes somos tú y yo para decidir eso? Dios es aquel que dijo: lo que tú no te merecías, en estado miserable, Él nos perdonó. Entonces hoy es un buen tiempo para que el Señor nos ministre de su misericordia y empezar a recibir el perdón en el corazón y sacar y desechar y generar alivio, porque la misericordia no es otra cosa más que cuando uno perdona, deja una carga, un peso y un pecado. Es un alivio que produce la misericordia, ¿va? Entonces ahí cierre sus ojos, porque la misericordia también es dolerse. Le leí hace ratito, cierre ahí sus ojos, ya empieza ahí a hablar con Dios, porque estoy seguro que el Señor te empezó a recordar y a revelar el rencor que hay en tu corazón. Dice que la misericordia te impulsa a actuar para aliviar la carga de otros. Cuando tú perdonas, cuando tú tienes misericordia, también dejas libre al otro, y el verdugo le quitas legalidad, ¿verdad? Entonces, cierra sus ojos ahí, y antes de levantar nuestras manos, si has peleado, has contendido, antes de levantarlas, pídele perdón a Dios, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que está en este lugar morando, trayéndote ese alivio, recordándote lo que debes hacer. Yo sé que aquí hay muchos corazones heridos que han herido con el tiempo y se han cargado, y el Señor te quiere ministrar sanidad, como lo hacía David en el Salmo. El salmista le dijo, le puedes decir: Señor, ten misericordia de mí. Dile: Señor, pero dilo con fe: Señor, ten misericordia de mí. Sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. Y empieza ahí a hablar con Dios. No esperes a que alguien cante. Sé ministrado por Dios. Tú sabes de qué te tienes que arrepentir y qué debes de pedirle perdón y a quién le debes de pedir perdón. Pero antes de pedirle perdón a los hombres, pídele perdón a Dios, porque a quien lastimamos es su corazón. Dice la Biblia: ¿cómo contristáis a mi espíritu
por sus iras, sus pleitos, sus contiendas. Y es tiempo de decirle a Dios: ya no más pleitos, ya no más iras, más contiendas. Y si las has tenido, pidamos misericordia. Aquellos que quieran ser ministrados en su corazón y en su alma, corran al altar. El Señor tiene su mano en su corazón, esa parte de que Él te quiere aliviar. El Señor quiere aliviarte, amado hermano, no lo pienses. Te digo que si algo enoja a Dios es la falta de perdón, porque Él ya nos perdonó demasiado. Él ya nos perdonó todo. Y tú no puedes perdonar algo. Es el tiempo de ministrar el corazón. Espíritu Santo de Dios, ahí cierra sus ojos. Yo, Espíritu Santo, bendigo a estas valientes mujeres, pero también a los hombres, Señor, que han decidido no llevar más cargas a su casa, que han decidido llevar no más, hasta hoy decirle a ese resentimiento: hasta aquí te quedas. Sea muy antiguo o actual, toda lesión y herida que se produce en el corazón de tus hijos, Señor, seas tú, Espíritu Santo, poniendo tu mano sobre cada uno de ellos y de ellas. Y que aquello que sus oídos escucharon, que aquello que sus ojos vieron y que su corazón sintió y se llevó a su pecho, que se convirtió en una posición y carga, sea liberado en el nombre de Jesús. Hoy yo oro, Espíritu Santo, apelando a tu misericordia, que tú vengas, Señor, a cada uno de ellos, trayendo esa paz, Señor, que les ha robado. Y que todo verdugo, por cuanto uno ha decidido perdonar, sea desechado en el nombre de Jesús. Toda legalidad que se ha dado a las tinieblas por no perdonar, por no tener misericordia, hoy, Señor, la desechamos. Escucha a tus hijas y a tus hijos, Espíritu Santo. Si los que siempre oran me ayudan a ministrar, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire que el Señor está trayendo un manto de perdón por medio de su amor. Espíritu Santo, ministra tú, Señor, ministra libertad. Todo corazón, todo recuerdo de infidelidad, todo recuerdo que estaba en la mente, Espíritu Santo, y rababandarabas. Todo pensamiento de rencor, de venganza, que produjo el enojo en tu mente, hoy tu mente se deja de estar turbada. Toda neblina se va, porque el amor de Dios hoy llega a tu vida nuevamente. Misericordia.
arroja tus